La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y bueno, tenemos el gusto de recibir vía telefónica la presencia de Sergio Negrete, columnista del Financiero, que analiza las causas y consecuencias del aumento de la inflación y el deterioro del actual poder adquisitivo salarial, similar, dicen, al de 1994. Sergio, en el estudio Juan Ceballos, Diana Torres, una servidora Marcela Pámanes, con el gusto de escuchar la opinión de una voz autorizada y conocedora sobre estos temas de la economía. ¿Qué tal, Marcela? Juan, Diana, como siempre, un gusto. Pues empezar por diciendo, la inflación está en niveles que no habíamos visto prácticamente en una década. Está en 6.4% el acumulado anual, el acumulado en los últimos 12 meses. Y pues ciertamente se está comiendo el poder adquisitivo real. Sí quisiera, si me permiten, en un momento hacer una diferencia con 94-95, que realmente es una diferencia muy fuerte, pero de todas maneras, el hecho es que la inflación ha subido y el hecho es que se está comiendo el poder adquisitivo de los salarios de todos nosotros, en mayor o menor medida, pero rara vez, va a ser muy rara la gente que su salario le gane a la inflación. Uh-huh. Ahora, Sergio, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que ya habíamos llegado como al tope de la inflación y que de aquí en adelante iría decreciendo. ¿Por qué creer esto? No, se van viendo tendencias, se van viendo cifras, se va viendo la evolución de los productos y de los servicios que están dentro del índice del conjunto que se mide para determinar la inflación. Vamos a decirlo así, es más o menos algo estadístico, no quiero llamarlo científico porque suena muy payaso, pero algo estadístico, se va viendo el comportamiento de la estadística de sus componentes y sí se puede, más o menos, esperar una subida, una bajada basado en ello, no que no tenga sorpresas, por supuesto que puede haberlas, pero si por ejemplo te subió muchísimo el precio de un producto hace un año y ahora no tanto, ya sabes que al mes que midas se sale uno y entra el otro y el otro pues le va a dar un jaloncito para abajo, vamos a decirlo así, o un jalón para arriba, que fue lo que ocurrió en enero de este año con el gasolinazo y explica mucho todo el chicotazo, la cadena que hemos tenido de aumento de precios. Entonces, que el secretario Meade así lo exprese, sí debe tener cierto fundamento, sí han hecho los estudios, uh-huh. y en ese sentido, ahora, que empiece a bajar significa que está ahorita en 6.4 y pues será así, en agosto será 6.2 por inventarte algo. Yeah. Uh-huh. Y no es que caiga a 3%. Eso sí, que empieza un declive, que inicia un declive que ya no va a seguir subiendo, pero en el Inter se sigue comiendo el poder adquisitivo de los salarios, eso sin duda. Ajá. Ahora, a nosotros de manera particular nos preocupa lo que está sucediendo porque resulta que Torreón, nuestra ciudad, está entre las primeras 5 ciudades con mayor inflación. Ciudad Acuña, Aguascalientes, en Michoacán, en Tepatitlán, Torreón, y nos damos cuenta, salvo Aguascalientes, que el resto de las ciudades que tienen mayores niveles de inflación, pues no son ciudades grandes, son ciudades más bien pequeñas. Efectivamente, y deja destacar que ahí se nota, tratemos de decir, la seriedad del INEGI en tratar de realmente mapear, cubrir todo el país, entonces que considera también ciudades que no son tan grandes, como es el caso de Torreón, para hacer las mediciones. No es que solo se centre en las grandes, uh-huh. Pero ciertamente el hecho de que la medición de Torreón demuestre un número mucho más elevado que el promedio nacional, y yo lo que te puedo prácticamente asegurar es que los salarios no están subiendo más en Torreón. Exacto. Entonces, uh-huh. Les está comiendo más el poder adquisitivo de los salarios de los habitantes de estas ciudades particularmente afectadas por el fenómeno. Ajá, sí, pero luego las autoridades vienen y presumen la cantidad de empleos que se han generado, pero no dicen este otro aspecto, esta sombra del tipo de empleos que se ha generado, que no es suficiente los salarios que se están otorgando en este momento como para poder llevar un nivel de vida con cierta calidad. Lo escuchábamos hace un momento con el comentario de un escucha, donde nos decía que se han tenido que privar de algunas cosas para no disminuir
para poder completar con el salario que reciben y entonces hay un deterioro en la calidad de vida de la población. Las políticas económicas que se han diseñado, la actuación del Banco de México, se anticipaba que había la posibilidad de que se elevaran las tasas. Sergio, ¿cómo se aprecia? ¿Cómo se puede calificar? Bueno, aquí hay que hacer una distinción muy, muy clara. Una cosa es la política del Banco de México, que se llama política monetaria y que es básicamente una sola cosa, las tasas de interés, como bien acabas de apuntar. Y ha estado subiendo las tasas, y lo voy a decir, va a sonar muy feo, y la verdad una disculpa al auditorio porque luego por eso no nos quieren a los economistas. El Banco de México está subiendo las tasas de interés para que cueste más invertir, cueste más consumir. Hay gente que deja de sacar el crédito, gente que ya no compra, gente que mejor deja dinero en el banco porque sube la tasa de interés precisamente. Todo eso enfría a la economía. Y como se compra menos, se invierte menos, se ahorra más. Entonces la economía se desacelera porque pues, hay menos dinamismo en la economía y eso trae la baja de la inflación. O sea, el Banco de México lo hace con todo propósito, sin decir tan claro qué es lo que va a pasar. Bueno, sí lo dice, pero no tan abierto, pues. Y eso buscando bajar la inflación, que sí es un elemento muy necesario para que, digamos, haya un buen ambiente en la cuestión de producción, los que ya tenemos edad y recordamos las altísimas inflaciones de los 80s. Ya no digamos un empresario, pues sabe lo pésimo que es tratar de invertir, de abrir una fábrica, de poner algo de producción, cuando los precios te están brincoteando a niveles de, arriba de 20% ya es grave, pero en México llegamos a tener inflaciones de 180%. Uh-huh. En ese sentido hay que decirlo, el 6.4 actual, pues en cierto modo muchos recordamos eso y no nos parece tan alto. No lo es, pero sigue siendo un impacto a los salarios, porque los salarios no están subiendo 6.4, estarán subiendo 3, 4, 5, en algunos casos quizás 6, pero y otros 7 u 8, pero son muy escasos, muy, muy escasos. Ahora, eso es Banco de México. Es que yo te decía que había dos partes, perdón. El otro es el gobierno federal. Y el gobierno federal ahí está fallándonos mucho. Y vaya que Torreón ha sufrido mucho esto en años recientes, porque hablo de la inseguridad. Y hablo entonces de que cuando tú tienes inseguridad, pues no inviertes, haciendo un lado el aspecto humano, que es lo más grave, ¿no? Obviamente en una balacera, no es el aspecto más importante si inviertes o no inviertes, pero en el aspecto económico de la balacera, pues no inviertes, no creas empleo, esos empleos quizás se fueron a otro lado, quizá quien iba a abrir un negocio en Torreón mejor se fue a San Antonio, Texas. Entonces, esa parte del gobierno federal para fomentar la inversión, para fomentar el empleo, y digo fomentar, porque el gobierno no crea empleos, y si crea empleos los paga con nuestro dinero. Entonces realmente el que en serio crea empleos y los paga de su dinero es la empresa privada. Y en eso, ahí sí es donde hay una falla severa del gobierno federal, en crear ese ambiente en protegerlo, que fomente la inversión. Entonces mucha baja o poca inflación, algo ayuda, por supuesto si es baja, pero es menor al lado de toda la relevancia que tiene un ambiente de inseguridad, de extorsión problemático, pues para un empresario, para una gente que quiere crear empleos, bien o mal pagados, pero ya incluso el problema todavía a veces es mayor, que ni siquiera tienes esos empleos porque se fueron a otra parte. Generalmente quienes pertenecemos a otras generaciones, Sergio, vemos los fines de sexenio con cierto temor, ¿no? Porque finalmente al finalizar los sexenios, pues se destapan muchas cosas y se hacen evidentes otras en función de la economía específicamente. ¿Cómo vislumbras el cierre de la administración de Enrique Peña Nieto y el arranque del proceso electoral 2018? Y tú hablas de las crisis de fin de sexenio, supongo, que vaya que las vivimos. Yo me acuerdo, desde la primera hasta la última, me acuerdo yo, así de viejo estoy ya. O sea, me acuerdo de la del 76, me acuerdo de la del 82, me acuerdo de la del 94, en 88 por cierto no hubo, pero bueno, estábamos ya en una crisis, entonces, como que cuenta, no cuenta. No, deja tranquilizar en este aspecto, yo siempre soy muy pesimista y siempre transmito mucho pesimismo, creo que lo estoy haciendo, pero en este caso sí, dejas tranquilizar al auditorio, porque había un gran defecto en 76 y en 82 y en 94 que mucho explicó las crisis que tuvimos entonces. Un peso fijo contra el dólar o casi fijo
que el gobierno aguantaba para no devaluar, y que eso causó muchos desequilibrios muy graves que acabaron estallando. Ya tenemos un peso flotante, vaya que lo hemos experimentado, ¿no? Con el reciente declive del peso que llegó prácticamente a 22, ya se está recuperando. Entonces, esa variable macroeconómica que era el peso, de veras, que fue el gran causante, o el gobierno, al tratarlo de aguantar, ya no está. Ya, entonces no se están acumulando desequilibrios en la economía mexicana, están los números y no hay un problema, por ejemplo, externo, que digas cada vez tengo un déficit más grande en el sector externo, que eso era lo que causaba el peso sobrevaluado, se dice que valía más de lo que debía. Entonces ahí sí, no te quiero decir que la administración Peña no vaya a cerrar con un crecimiento bajo, no te quiero decir que no vaya a cerrar con una corrupción elevada, porque al paso que va, no quiero imaginarme el último año cómo se van a servir con la cuchara grande, pero bueno, esperemos que se contengan un poco. O sea, no te quiero decir muchas cosas negativas que existen. El crecimiento va a seguir siendo bajo, la corrupción va a seguir siendo alta, supongo yo, por desgracia, pero esa clase de crisis, de estallido, de desplome, de fines de 94, de fines de 82, no. Eso sí no, y por eso quería enfatizar que la inflación no es como la de 94, ¿no? La inflación se fue de 7 a 52, entre fines de 94 a fines de 95. Y ahorita subió pues de 3 a 6. Entonces, realmente no, sí ahí sí destacaría que no está tan grave como 94, y sí te diría con mucha seguridad, se oye tan payaso, y una disculpa, mi doctorado fue sobre ese tema. Pasé años estudiando las crisis de fin de sexenio. Entonces, te lo digo, eso sí, con mucha seguridad. Una crisis como esa, quiero decir, no que no haya problemas. Bien. Bueno, finalmente es el resultado del empeño que han puesto en el control inflacionario, porque ya sabemos que mucho se ha definido a partir de esta premisa, ¿no? Del control de la inflación, pero sí es bastante alentador que haya estos argumentos de parte de un experto como tú, Sergio. Pues nos queda siempre corto el tiempo. Esperamos encontrarte una vez más en estos micrófonos y poder seguir escuchándote. No, encantadísimo, y disculpa, he dado respuestas muy largas que no se deben de ver en radio. No te preocupes. Hoy no muy bien, pero muchísimas gracias a ti, al auditorio, y pues un fuerte abrazo. Muchas y ojalá gracias, Sergio. Mejoremos poco a poco. Ojalá. Gracias. Sergio Negrete, columnista del Financiero, estuvo con nosotros.